El verano pasado alquilé una pequeña casa de campo a la orilla del Sena, a varios kilómetros de París, y todas las noches iba a dormir ahí. Al cabo de algunos días conocí a uno de mis vecinos, el tipo más curioso que jamás había visto. Era un viejo barquero, pero un barquero empedernido, siempre cerca del agua, siempre sobre el agua, siempre en el agua. Debió de haber nacido en un bote, y seguro que morirá en la botadura final. Una tarde que paseábamos a orillas del Sena, le pedí que me contara algunas anécdotas de su vida náutica. De inmediato, el buen hombre se animó, se transformó, se volvió elocuente, casi poeta. Tenía una gran pasión en el corazón, una pasión devoradora e irresistible: el río. «Ah», me dijo, «cuántos recuerdos tengo de este río que usted ve correr ahí, cerca de nosotros. Ustedes, los habitantes de las calles, no saben lo que es el río, pero escuche a un pescador pronunciar esta palabra. Para él es una cosa misteriosa, profunda, desconocida, el país de los espejismos y las fantasmagorías, donde se ven en la noche cosas que no son, donde se escuchan ruidos que no se conocen, donde uno tiembla sin saber por qué, como al atravesar un cementerio. Y en efecto, es el más siniestro de los cementerios, ese donde no se tiene tumba. La tierra es limitada para el pescador, y en la sombra, cuando no hay luna, el río es ilimitado. Un marinero no siente lo mismo por el mar. Muchas veces es duro y malvado, es cierto, pero el mar grita, aúlla, es leal. En cambio, el río es silencioso y pérfido, no ruge, siempre fluye sin ruido, y el movimiento eterno del agua que corre es más aterrador para mí que las altas olas del océano. Los soñadores creen que el mar esconde en su seno inmensos países azulados, donde los ahogados ruedan entre los grandes peces, en medio de extraños bosques y cuevas de cristal. El río solo tiene profundidades negras donde uno se pudre en el fango, pero es hermoso cuando brilla bajo el sol naciente y cuando chapotea con dulzura entre sus orillas cubiertas de juncos. Pues bien, creo que las historias que susurran los delgados juncos son tan pequeñas y dulces como voces dulces que deben ser incluso más siniestras que los dramas lúgubres contados por los bramidos de las olas. Pero ya que me pregunta sobre alguno de mis recuerdos, le contaré una aventura singular que me sucedió aquí hace como 10 años. Vivía, como hasta hoy, en casa de la tía Lafon, uno de mis mejores amigos, Louis Burnett, quien ahora ha renunciado al canotaje, a sus pompas, para entrar al Consejo de Estado. Todos los días cenábamos juntos, a veces en su casa y a veces en la mía. Una noche, cuando regresaba solo y bastante cansado, mientras movía penosamente mi gran bote, me detuve unos segundos para recobrar el aliento cerca de la punta de los juncos, allá abajo, a unos 200 metros antes del puente del ferrocarril. El tiempo era magnífico, la luna brillaba, el río resplandecía, el aire era apacible y dulce. Esa tranquilidad me tentó. Me dije que sería maravilloso fumar una pipa en ese lugar. La acción siguió al pensamiento. Tomé el ancla y la arrojé al río. El bote, que volvía a bajar con la corriente, tensó la cadena hasta el final. Luego se detuvo. Me senté en la popa, sobre mi piel de cordero de la manera más cómoda posible. No se oía nada, nada. A veces solo creía distinguir un ligero chapoteo del agua contra la orilla, casi imperceptible, y veía grupos de juncos más altos que adoptaban figuras sorprendentes, las cuales por momentos parecían agitarse. El río estaba completamente tranquilo, pero me sentí emocionado por el silencio extraordinario alrededor. Todos los animales, ranas y sapos, esos cantantes nocturnos de las ciénagas, estaban callados. De repente, a mi derecha, casi junto a mí, oí el croar de una rana. Me estremecí.
Se cayó. Ya no escuché nada y decidí fumar un poco para distraerme. Pero aunque era un fumador de pipas reconocido, no pude. Desde la segunda calada sentí un mareo y la dejé. Me puse a canturrear. El sonido de mi voz era lamentable. Entonces me acosté en el fondo del bote y miré al cielo. Durante un tiempo estuve tranquilo, pero pronto los ligeros movimientos del bote me inquietaron. Me pareció que daba unas gigantescas sacudidas, tocando las dos orillas del río de forma sucesiva. Luego sentí que un ser o fuerza invisible lo atraía suavemente hasta el fondo del agua para después levantarlo y dejarlo caer de nuevo. Me balanceaba como en medio de una tormenta. Oí ruidos a mi alrededor. Me incorporé de un salto. El agua brillaba. Todo estaba tranquilo. Entendí que tenía los nervios un poco alterados y decidí irme. Tiré de la cadena. El bote se puso en movimiento. Luego sentí una resistencia. Tiré más fuerte, pero el ancla no cedió. Se había enganchado con algo en el fondo del agua. No podía subirla. Volví a tirar, pero fue inútil. Entonces, con mis remos, hice girar la barca y la llevé río arriba para cambiar la posición del ancla. Fue en vano. Seguía enganchada. Fui presa de la ira y sacudí la cadena con rabia. Nada se movió. Me senté. Desanimado, reflexioné sobre mi situación. No podía siquiera pensar en romper esa cadena o separarla de la embarcación, porque era enorme y estaba clavada en la proa. Pero como el tiempo aún era muy agradable, pensé que no tardaría en encontrar algún pescador que viniera a ayudarme. Mi desventura me habría calmado. Me senté y por fin pude fumar mi pipa. Tenía una botella de ron, bebí 2 o 3 vasos y mi situación me hizo reír. Hacía mucho calor, así que en el último de los casos podía pasar la noche al raso sin grandes problemas. De repente, sonó un golpecito contra la borda. Me sobresalté, y un sudor frío me heló de pies a cabeza. Sin duda, ese ruido venía de algún pedazo de madera arrastrado por la corriente, pero fue suficiente para que de nuevo me sintiera invadido por una extraña agitación nerviosa. Sujeté la cadena y tiré de ella con un esfuerzo desesperado. El ancla siguió firme. Agotado, volví a sentarme. Mientras tanto, poco a poco, el río se había cubierto de una niebla blanca muy espesa que se arrastraba muy abajo, sobre el agua, de manera que al ponerme de pie no alcanzaba a ver el río, ni mis pies, ni mi barca, solo veía las puntas de los juncos, luego, más lejos, la llanura pálida por la luz de la luna, con grandes manchas negras que subían hacia el cielo, formadas por grupos de álamos de Italia. Estaba como sepultado hasta la cintura por una capa de algodón de blancura singular, e imaginaba ideas fantásticas. Pensaba que intentaban subirse a mi barca, la cual yo no podía distinguir, y que el río, oculto por esta niebla opaca, seguramente estaba lleno de seres extraños que nadaban a mi alrededor. Sentía un malestar terrible, tenía las sienes oprimidas, mi corazón latía hasta ahogarme, y perdiendo la cabeza, pensé en salvarme nadando. De inmediato esta idea me hizo estremecer de miedo. Me vi perdido, a la deriva en esa bruma espesa, luchando en medio de las hierbas y los juncos que no podía evitar, jadeando de terror, sin ver la orilla e incapaz de regresar a mi bote, pues creí que sería arrastrado por los pies hasta el fondo de esa agua negra. Como tendría que nadar a contracorriente al menos 500 metros antes de encontrar un punto libre de hierbas y juncos para ponerme de pie, había 9 de 10 posibilidades de no lograr orientarme en esa niebla y ahogarme, por muy buen nadador que fuera. Trataba de razonar, sentía una voluntad muy firme de no tener miedo, pero había en mí algo más que voluntad, y ese algo tenía miedo. Me pregunté a qué podía temerle. Mi yo valiente se burló de mi yo cobarde, y nunca comprendí tan bien como ese día la oposición de los dos seres que existen en nosotros. Este horror tonto e inexplicable crecía y crecía para convertirse en terror. Permanecí inmóvil, los ojos abiertos, los oídos atentos, esperando. ¿Qué esperaba?
No lo sabía, pero debía ser terrible. Creo que si un pez hubiera saltado en el agua, como pasa muchas veces, habría bastado para hacerme caer sin conocimiento. Pero mediante un esfuerzo violento, terminé por recobrar la razón que se me escapaba. De nuevo tomé la botella de ron y bebí grandes tragos. Entonces se me ocurrió una gran idea. Grité con todas mis fuerzas, volviéndome de forma sucesiva hacia los 4 puntos del horizonte. Cuando mi garganta quedó extenuada por completo, escuché. Un perro aullaba muy lejos. Bebí otra vez y me acosté a lo largo en el fondo de la barca. Estuve así tal vez 1 hora, quizás 2, sin poder dormir, con los ojos abiertos y pesadillas a mi alrededor. No osaba levantarme, pero lo deseaba violentamente, minuto a minuto lo retrasaba. Me decía, vamos, párate, pero tenía miedo de moverme. Al final me incorporé con infinitas precauciones, como si mi vida dependiera del menor ruido que hiciera, y miré por encima de la borra. Fui deslumbrado por el más maravilloso, el más sorprendente espectáculo que se pueda ver. Era una de esas fantasmagorías del país de las hadas, una de esas visiones contadas por los viajeros que vuelven de muy lejos y que escuchamos sin creerlos. La niebla que 2 horas antes flotaba sobre el agua poco a poco se había retirado. El río había quedado completamente libre. Había formado sobre cada margen una colina interrumpida de 6 o 7 metros de alto, radiante bajo la luna, con el soberbio resplandor de la nieve. No se veía nada más que ese río laminado de fuego entre 2 montañas blancas, y allá arriba, sobre mi cabeza, se extendía una gran luna, llena, enorme, que iluminaba en medio de un cielo azulado y lechoso. Todos los animales del agua se habían despertado, las ranas, mientras que de vez en cuando a la derecha y a la izquierda escuchaba esa nota corta, monótona y triste, lanzada hacia las estrellas por la voz metálica de los sapos. Cosa rara, ya no tenía miedo. Estaba en medio de un paisaje tan extraordinario que incluso las singularidades más extrañas no habrían podido asombrarme. ¿Cuánto tiempo duró eso? No lo sé. Terminé por adormecerme. Cuando abrí los ojos de nuevo, la luna se había ocultado, el cielo estaba lleno de nubes, el agua chapoteaba de manera lúgubre, el viento soplaba, hacía mucho frío, la oscuridad era profunda. Bebí lo que me quedaba de ron, luego escuché, tiritando, el crujido de los juncos y el siniestro ruido del río. Intenté ver, pero no podía distinguir mi barca, ni siquiera mis manos, al acercarlas a los ojos. Poco a poco, la espesura del negro fue disminuyendo. De repente creí sentir que una sombra se deslizaba muy cerca de mí. Grité. Una voz respondió. Era un pescador. Lo llamé, se acercó y le conté mi desventura. Entonces puso su bote junto al mío y los 2 tiramos de la cadena. El ancla no se movió. Se acercaba el día, sombrío, gris, lluvioso, glacial, uno de esos días que traen tristezas y desgracias. Distinguí otra barca, le gritamos. El hombre que iba en ella se unió a nuestros esfuerzos. Entonces, poco a poco el ancla cedió. Subía lentamente, muy despacio, cargada con un gran peso. Al final distinguimos una masa negra y la izamos a bordo. Era el cadáver de una anciana que tenía una piedra enorme en el cuello. Sobre el agua, de Guy de Maupassant.